Bueno, estamos en el aire supuestamente, ¿no? Sí. Bueno, estamos en un nuevo bloque en el horno. Hoy es el segmento de sociología para inadaptados, para inadaptadas, todas. Inadaptadas era, ¿no? Sí, algo así. Bueno, hoy tenemos una invitada para este bloque. Hoy yo me lavé las manos y... Ah, estás como aquel, vos. Sí, también. Los dos nos lavamos las manos. Está bien. Estamos con Magalí, Hola. socióloga Bienvenida. feminista. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, todo Muy bien. tranquilo. Estamos, pero en nuestro mejor momento. Bueno, el bloque es tuyo, listo. Bueno, ¿le contaste más o menos cómo Sí, es sí, le estuve explicando. bloque? Le estuve explicando así más o menos de que viene la cosa. Nos que viene a es enseñar, somos como... el nivel de erudición de este bloque, muy Es complejo, alto. sí. Bueno, Bueno, ¿y de qué vamos a hablar Yo hoy? gracias por invitarme Bienvenida. a este bloque. Estoy contenta de estar pasando así la manija y la ansiedad del día de mañana acá con ustedes, Nos parece conversando. perfecto. Bueno, cuando me invitaron a hablar de sociología acá en la radio, dije, bueno, es un momento para hablar de sociología sin esquivar el feminismo, ¿no? Sin esquivar los temas de las mujeres, porque por el contexto en el que estamos, por la coyuntura. Y pensaba en eso, ¿no? Digo, la sociología, la verdad, bueno, vos me vas a poder decir también, que es un discurso que ha omitido las cuestiones de las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia. Y creo que de hecho, casi no hay muchas sociólogas reconocidas o clásicas que se estudian en la universidad, ¿no? O que hablen de temas de feminismo, de mujeres, de esas problemáticas que son sociales. Y bueno, me parecía que era un momento para empezar un poco a juntar esas cosas, ¿no? La sociología, el feminismo y, bueno, justo en este momento poder hablar de aborto desde ese lugar, ¿no? Y de los derechos sexuales y reproductivos en general. ¿Por qué? Porque la sociología tiene un desafío, me parece, en este momento que nos está atravesando todo este movimiento social tan radicalizado, que es el feminismo, que es la marea verde, que es un movimiento social de transformación y bueno, que lo estamos viviendo en el día a día, pero que tenemos que tener la capacidad de poder analizarlo también, ¿no? O creo que ese es el desafío de la sociología, a lo mejor en este momento, que tiene esa capacidad de poder a lo mejor mirar los procesos de un modo más amplio, poder historizarlos también, ¿no? Decir, bueno, estamos ante una votación mañana que es re importante, que es histórica, que es única en Latinoamérica, casi, porque es uno de los países más importantes, Argentina. Bueno, ¿y de dónde venimos? ¿Cómo es que de golpe hay pañuelos verdes por todos lados en la calle, ¿no? La posibilidad de historizar ese proceso, decir, bueno, hay un montón de antecedentes, venimos más allá de años de lucha que ya lo sabemos, o que bueno, se está empezando a visibilizar la lucha de las mujeres, que siempre no tuvo un lugar relevante, digamos, en la agenda. A partir de esto se empieza a ver que bueno, nosotras nos venimos organizando hace muchísimos años. El pedido del reconocimiento del derecho al aborto es una lucha que tiene muchos años, y además que tiene antecedentes, ¿no? En Argentina. Permiso, Hola. De hecho ya hay algunos casos en los que la ley Perdón, pero acaba de llegar el apareció. operador. Acaba de llegar Mirá. Me haría pasar. Disculpa este momento, Claro, eso con nuestra buen desprolijidad. momento. Y al final alguien apostó si llegaba o no. Yo dije que llegaba o no. Hola Adrián, bienvenido. Bien. Siempre caigo de la cama. Me imaginé. Gané yo. Esto es así. Pasa que se equivocó, él pensó que eran las 10 de la mañana, pero eran las 10 de la noche. Claro. Tengo el día al revés, me estoy durmiendo a las 3 de la tarde más o menos. Está, claro, siempre tienen. Che, Rebu, bloque de sociología para inadaptadas. Bueno, Sí, salimos sin Por logo, fin sin un bloque nada, interesante. Me estaban contando. Perdón, que No, la interrumpimos introducción así, ya, pero a mí yo ya... me gusta ya esto quiero tener una escuchar. socióloga y no un sociólogo en este bloque. Ya es muy lo mismo. Sí. Y bueno, Dale. por eso. Gracias. No, dale, seguimos. Por primera por vez hice algo bien. Bueno, vos ibas a hacer un comentario, creo. No, Ibas a decir algo. no sé, si iba a decir algo ya me olvidé. Bueno, Bueno, nos estabas hablábamos de contando. eso, de cómo llegamos, la sociología puede dar cuenta de eso, creo, ¿no? De cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy, a un día de que se vote una ley, digamos, por los derechos reproductivos de las mujeres y sexuales, y bueno, pensar un poco cuáles fueron esos antecedentes, ¿no? Sí, yo había dicho que ya en la ley actual
hay ciertos casos de aborto que están permitidos. El aborto no penalizados. punible, Claro, el aborto no punible, que en el 2015 hubo una ley también que reguló, digamos, o que a partir de la cual se armaron protocolos para la atención de abortos no punibles. Eso es un antecedente desde mi perspectiva, digamos, de esta ley que ahora se está por votar. Eso, la ley de educación sexual integral, porque también eso abrió un camino, digamos, ¿no? Antes de la ley de educación sexual integral no se hablaba en las escuelas, digamos, no se hablaba de aborto. Cuando yo iba a la escuela, en un tema que no... ¿Qué Perdón, pasó? no sé, porque aparece un cartel ahí que Un hace problemita. como... Adrián, nos está atrás. cagando el programa. Perdón, Adrián. Todo lo que está saliendo en esta pantalla que nosotros vemos acá no está saliendo al aire. ¿O sí? Porque, ¿qué están haciendo? Y acá está apareciendo el Buena Leche Rock Festival. Ah, no, pará, porque está abriendo otro programa. Aguantá, bien. ahora sigamos así nomás, después acomodar. El próximo bloque nos acomodamos. ¿O no? Qué O de última, si queremos una pausa y nos acomodamos bien. ¿Te parece? Ustedes sí. Bueno, pero no nos ponga cosas raras ahí. Te voy a confundir. Y sí. Para los que está del otro lado, tenemos una pantallita acá que nos muestra todo lo que va pasando y de pronto estaba pasando otra cosa, que no era la nuestra. Bueno, rebobinamos. Entonces estábamos con los casos de aborto no punible, que son un antecedente de esta lucha que se está dando ahora por el aborto, digamos, legal sin restricciones. Esto y la ¿No? cuestión también de educación sexual, ¿no? Educación sexual integral, muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esas leyes y la de aborto no punible, que fue en el 2015, que se armó el protocolo del Ministerio de Salud de Nación y que se replicó también en el Ministerio de Provincia y todo, también habilitó lo que fueron las consejerías, que es un antecedente re importante también, ¿no? Como que las consejerías legales donde cualquier mujer podía ir a un hospital público a partir del 2015, ¿no? Y decir, bueno, me está pasando esto, y nos amparamos en el derecho a la información, ¿no? Lo mismo las líneas de atención telefónica, las líneas de las socorristas, que hubo muchas en todo el país, ¿no? Que estuvieron funcionando y están funcionando en red en todo el país. Que de hecho viene medio en crisis, la otra vez también estuvieron ahí manifestándose porque les bajaron un montón No, de... esa que vos decís es la de atención de violencia. Yo digo las líneas que vos llamás cuando te estás por hacer un aborto. Ah, bien, bien. Que son líneas de atención entre mujeres, digamos, que son obviamente por fuera de cualquier institución. Claro. Digo, ¿cómo las mujeres nos hemos ido organizando para abortar? ¿No? Realmente desde hace muchísimos años, desde hace siglos, que las mujeres abortamos y de qué manera como que nos fuimos organizando. Me parece que está bueno pensarlo, no sé, a la luz de esta ley que logramos meter en las cámaras, ¿no? Sí, de una. ¿Y qué opinás, digamos, del sector antiabortista, digamos, o del sector pro vida o antiderecho, o como se le quiera llamar? Digamos, porque hay una fuerza social muy grande que es el feminismo, que está cada vez avanzando más, se está llevando puesto todo, pero todavía hay como una fuerza opuesta, retrógrada, que se resiste al avance, digamos. Ya la calificaste toda a lo otro. Y sí, ¿Qué opinás de...? Y un poco sí, pero bueno. No, pero sí está bueno pensar, digo, desde la sociología, desde un montón de... ¿Cuál es la visión, no? ¿Por qué ocurre eso? Sí, me parece que en estos momentos que hay un avance tan fuerte en relación a la lucha de un movimiento social, ¿no? Que es el movimiento de mujeres, que en Argentina es uno de los movimientos más importantes del mundo y de América Latina, ¿no? El movimiento de mujeres argentino es muy importante, así, sobre todo lo que se va dando a través de los encuentros nacionales de mujeres, que son encuentros que, bueno, como ustedes saben, se hacen todos los años en distintos lugares del país. Es donde en uno de los encuentros nacionales de mujeres, en el 2007... en el que fue en Mendoza, creo en el 2004, surge la campaña nacional por el derecho al aborto con 20.000 firmas de mujeres que participaban en el encuentro nacional. Ahí se empieza a articular, ¿no? La campaña nacional por el derecho al aborto, que es un ejemplo también de organización política y de articulación, ¿no? Porque articula 300 organizaciones distintas, y logró esto que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces... Eso es como muy trascendental también en esto que decías vos, en la forma de las organizaciones, porque lo que planta de alguna manera el encuentro de mujeres y posteriormente el feminismo y esta marea verde, es las mezquindades a un costado que tanto cuesta a veces en la organización política. Hay una organización desde el llano, desde lo real, que rompe después con todo el boludeo cuasi político de alguna manera, en el que te ves enfrascado en diferentes organizaciones, ¿no? Sí. Hay un abrazo muy grande, compañeras de la CTA o de otros espacios de o de cualquier partidos, de distintas clases sociales, una empatía sectores que no puede mirar para otro lado, digamos, de alguna manera.
sí, que nos atraviesa la opresión que vivimos como mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una unidad pero sí, me parece que la campaña es un ejemplo de articulación política en función de una demanda concreta, ¿no? Y en relación a lo que vos decías de estos sectores, ¿no? Eso quería decir, que es tan grande el movimiento que se está dando de transformación, así, política, subjetiva, cultural, que para mí en esos momentos surgen como los elementos más reaccionarios, así como que aparecen por todos lados los elementos más reaccionarios de la sociedad, y eso es lo que estamos viendo como el ocaso de... Claro, de sí, desde ya. de Como que esas de hecho posturas. se despierta cuando ven que el movimiento está tomando forma y es cada vez más fuerte, digamos, porque nunca apareció un pañuelo, digamos, pro vida celeste anteriormente. Sí, Primero sí, está sí. el pañuelo del aborto, hacen un pañuelo, después es como eso que dice... Ahora está ahí otro. Ella hace ravioles, yo hago ravioles. Bueno, porque hay otro ahora. Está No, el yo hago de ravioles, ella hace de ravioles. Estado, Iglesia y Estado. Ujú. Ah, y también sacaron otro Separación de pañuelo, la sí. Iglesia del Estado. Claro, como asunto separado. Un pañuelo naranja. Sí. Sí. Salió ahora. Y ahora sacaron uno azul, como de la Ideología de de la educación. educación y Porque dice que los ideología. profesores de sociología esos somos todos zurdos, dice. Che, bueno, hablando Es un de mundo eso. muy absurdo, ¿no? Hablando de eso. Absurdo. Absurdo. Estamos en el bloque. Disculpe que los interrumpa, ¿no? Pero este es el bloque de sociología para inadaptados. Inadaptadas. Vamos a tener algo de historia, de algo de eso. Sí, me gusta a lo mejor pensar... Acá ya trajo un machete, yo estaba chusmeando un poco ahí. Dale, chusmealo, así me No, ayudás. me interesaba a mí ponerle a pensar desde la sociología la cuestión de los significantes, ¿no? Que es un tema que se trabaja mucho desde la sociología y que creo que es un momento en que nosotros tenemos que el desafío, digamos, de la sociología frente a este movimiento social de transformación, frente a esta marea verde que estamos viviendo, es poder pensar cuáles son las aristas o los elementos que hay que profundizar en el debate, ¿no? Porque, digo, yo pienso, ¿no? El aborto clandestino, la criminalización del aborto, ¿dónde se ancla, ¿no? ¿De dónde surge esa institución? Que es una institución del patriarcado, ¿no? Claro. Digo, para poder pensarlo como en términos más amplios, ¿no? Es decir, bueno, el aborto clandestino es una institución del patriarcado. ¿Por qué? Porque, ¿qué corroe, digamos, ¿no? ¿En qué está anclada? En la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces, ¿no? Como sociedad, de discutir la desigualdad entre hombres y mujeres, o sea, una ley no nos va a solucionar, Tal cual. digo, los Tal cual. vínculos, no nos va a transformar realmente. Ujú. Por ahí yendo un ejemplo, ¿no? Que es algo como a lo mejor más tangible, decir, vos podés tener la ley, pero si vos no tenés la fuerza suficiente, el empoderamiento para decirle a tu novio, a tu compañero, a tu amante, lo que sea, qué te gusta o qué querés o cómo te querés cuidar o si te querés cuidar, Sí. digamos, si no tenés eso, que es lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Una ley no te sirve para nada. Sí, de hecho, como decías vos, ¿no? De alguna manera hay como un refuerzo de esas leyes patriarcales en este momento con todo ese discurso, ¿no es cierto? Así, bueno, si van a abortar es porque van a coger y no se van a cuidar. Claro, no se van a sí, abortar. claro. Sí, si sí, Pero abre las refuerza piernas. concretamente ese paradigma de donde la mujer abre las piernas, el tipo no la pone, ella Claro, abre las piernas, digamos, claro, hay una de responsabilidad que no es igual. Sí, decir, bueno, jodete. Me parece que eso es lo que, más allá de que la ley salga o no salga ahora, no hay vuelta atrás en Claro. eso, ¿no? Como que las chicas más jóvenes, o sea, justo la compañera que estuvo antes hablaba de lo mismo y yo estoy re de acuerdo con eso, ¿no? Nosotras tenemos 30 y pico de años, ¿no? Las nuevas generaciones de pibas viven los abortos de otra manera, Sí. digamos, y la sexualidad de otra manera, que es mucho más, y eso es gracias a este movimiento, ¿no? Vivir un aborto sin vergüenza, sin culpa, o sea, hay como un espacio de legitimidad más importante, más allá de que siga siendo en la clandestinidad y siga siendo tortuoso ese camino de la clandestinidad y donde pones en riesgo tu vida, que Sí, lo sí, tenés sí, que sí. ocultar y todo lo que ya sabemos. Me parece que las pibas más jóvenes están como atravesando esos procesos de una forma diferente, sin tanta culpa, sin tanta vergüenza. Se abre como otro espacio en el que está más legitimado, decir, bueno, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido si quiero ser madre o no, digamos. No sentir esa condena, digamos, que tenemos las mujeres de que se ancla para mí en ese mito de mujer igual madre, o Claro. como nosotros decimos, mujer útero o mujer incubadora, ¿no? Que es esa idea que está ligada, por supuesto, a la Iglesia Católica, pero que va más allá también, que la excede, que es la idea de que el destino de las mujeres es la reproducción y es ser madres, ¿no? Y no hay... El rol natural, ¿no?
Entonces yo digo, bueno, las mujeres en eso estamos condenadas a tener o embarazos forzados o abortos clandestinos, ¿no? Claro. en ese contexto, ¿no? Y ese mito de la mujer igual madre, o de que hay una psicóloga argentina que muy reconocida que escribió varios libros sobre cuestiones del feminismo, que se llama Ana María Fernández, que es muy interesante para leer, porque ella ya en los 80 empieza a hablar de esto, ¿no? De cuáles son los mitos que sostienen al patriarcado, ¿no? Y uno es y el de la mujer igual madre, y ese mito sostiene el aborto clandestino, ¿no? Entonces, sí, el aborto clandestino es disciplinador de las mujeres, ¿no? Es un arma de disciplinamiento que tiene el patriarcado para decir, bueno, vos quisiste disfrutar, que querés decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida, bueno, entonces vas a tener que atravesar el maltrato, que te juzguen en todos lados, en los hospitales, la violencia institucional, porque eso es una cosa que es el aborto clandestino en sí, ¿no? Sí, esa violencia institucional que vivimos las mujeres al momento de enfrentarnos a una situación así, ¿no? De ir a un hospital con hemorragia, bueno, lo que ya sabemos. Sí, con respecto a lo que vos decías del tema de la mayor legitimidad que se da ahora, bueno, por ejemplo en Twitter hubo un hashtag, un trending topic que fue yo aborté, y había miles de mujeres contando su experiencia con aborto, que en otros momentos hubiese sido imposible. Hoy en día, más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley, es cierto que en cuanto a la legitimidad social es cada vez más grande, digamos, la aceptación que tiene hacerse un aborto hoy en día. Cada vez se puede hablar con más gente, cada vez hay más gente que lo acepta, que lo considera una práctica totalmente válida. Sí, yo no sé si es que se ha logrado transformar alguna cabeza, creo que me parece también hay una cuestión de recambio generacional, de hacernos cargo de otras cosas. Y no sé, no digo que esté todo ahí. Me llama la atención, pero sí creo que estos debates, los llevamos adelante quienes venimos construyéndonos de otra manera, e interpelamos a la sociedad que a mí me pasa mucho. Perdón. No, era una acotación en cómo me llama la atención cómo la iglesia ahora, los católicos recurren mucho a la ciencia, ¿no? Que está totalmente en contra de lo que ellos creen. ¿Dónde existe? Pero es como que necesito la ciencia para que me diga que estamos matando una vida. Claro. A mí me pasa mucho, por ejemplo, bueno, las escuelas, que yo hace 5 años, no hace tanto que trabajo en escuela, pero no es lo mismo lo que sentía así preguntándole a los chicos qué opinaban sobre el aborto hace 5 años que hoy. Hoy en día hay mucho más pibes y pibas que hablan abiertamente del tema y que están a favor de la campaña por la legalización del aborto, que llevan el pañuelo a la escuela, que hace 5 años no pasaba. O sea que hubo un cambio. Y hubo mucha gente que cambió de opinión. Muchos dicen, no, yo antes la verdad que estaba en contra, pero después, bueno, escuchando a otras mujeres, ahora estoy a favor, o me pasó una experiencia con una conocida. Sí, nos pasó y ahí cambié de opinión. Muchos de los chicos ahí del barrio que escuchaban desde la casa que era no al aborto, y hoy en día, después de charlar bastante y de conocer otra movida, cambiaron su idea también. Sí, de alguna manera, como decís vos, ¿no? Hay un discurso que está institucionalizado en nosotros, que lo mamamos históricamente, y que de alguna forma hay una generación que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero me parece que está más marcado, que rompe con ese discurso, que se anima a nuevas cosas. Y después está bueno también lo que ella planteaba del hecho de la mujer como madre. Claro. Entonces el aborto legal viene a romper con ese, digamos, ese paradigma de la mujer madre, entonces sería la máxima ofensa posible a Sí, yo creo que los nervios de la iglesia están más vinculados con eso, ¿no? Con que se rompe como, digo, no sé, el mito de la mujer madre, la mujer igual madre, también está vinculado con el de la pasividad sexual femenina. Eso dice esta autora, ¿no? Ana María Fernández. Y también como que la idea de decidir sobre el propio cuerpo, de poder disfrutar de la sexualidad sin necesariamente que sea en función de la reproducción. Y eso para la iglesia, digamos, que se ha encargado de omitir, de negar y de reprimir el placer de las mujeres, incluso los discursos religiosos en general y también los discursos científicos, ¿no? Como que nunca se habla del placer de las mujeres, ¿no? No, es una mujer que está como empoderada por el demonio o algo por el estilo. Claro, es algo totalmente que los amenaza en su simbología, ¿no? Claro, toca timbre a Satán, sí. Pero por eso, me parece que esa es nuestra tarea, la de pensar, la de poder profundizar ese debate, decir, bueno, si vamos a hablar y luchar por el aborto legal, hablemos de la sexualidad de las mujeres, del placer de las mujeres, ¿no? Porque son cosas que no podemos disociar, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que en ese sentido, como
cómo se han dado esa disputa que nosotros llamamos la disputa por los significantes, ¿no? Que también pasó con el Ni Una Menos de alguna manera. Es decir, bueno, primero se decía, todavía sigue siendo articulador esto, ¿no? Pero educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Cómo a partir de este proceso y de esta interpelación que estamos haciendo a todos, no sé, a todos esos sentidos instalados, dominantes, empezamos a decir educación sexual para descubrir, ¿no? No para decidir, como no pensado desde la racionalidad, pensado desde esa apertura, ¿no? Que la educación sexual, que antes era concebida como prevención de enfermedades, y prevención de virus y prevención de enfermedades, que yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, se hablaba de eso básicamente. Ahora, digamos, a partir de este movimiento, se empieza a pensar la educación sexual no desde lo negativo, desde las enfermedades, desde cómo cuidarse de embarazos, ¿no? Sí. Sino desde el lugar del descubrimiento, del propio placer, ¿no? Sí, contra esto de quien defiende de alguna manera que esto lo que fue, dicen, bueno, no, pero está la abstinencia todavía, uno puede abstenerse. Bueno, empezar a negar la realidad. Bueno, pero fíjate que ligado que está esto que decís vos de alguna manera, ¿no? Sí, el debate acerca de la sexualidad, y después decía anticonceptivos para no abortar, ¿no? Desde ese lugar. Y ahora nosotros estamos diciendo anticonceptivos para disfrutar, ¿no? ¿Cómo cambia el sentido, ¿no? de las consignas? Que igual conviven, digo, no es que aborto legal para no morir, encima aborto legal para decidir, no pensado desde la muerte necesariamente, cómo se va corriendo ese eje, que fue lo mismo que pasó con el Ni Una Menos, y que es gracias a los debates que se da el feminismo, decir, bueno, primero era no queremos más muertas, todavía es eso, ¿no? Y todavía denunciamos las muertas, y también las muertas por aborto clandestino, que hasta el día de hoy están sucediendo, ¿no? Esa denuncia está siempre. Es decir, correr el eje de la muerte y ponerlo... No, bueno, nos queremos vivas, pero también nos queremos con autonomía, nos queremos con libertad, nos queremos con proyectos, con trabajo. Entonces ahí se articulan distintos reclamos, ¿no? Sí. Queremos ocupar lugares en el espacio público, en los medios de comunicación, entonces nos queremos en esos lugares, no solamente nos queremos vivas con vida, digamos, claro. ¿no? Sí. Eso me parece interesante, cómo van mutando esos sentidos, ¿no? Sí, yo me pongo a pensar en las charlas que tuve o presencié, o en algunas incluso participé sobre educación sexual, la mayoría sí de todo, enfermedad de transmisión sexual, método anticonceptivo y listo, se agota ahí. Nunca hablar de placer y todo eso sería como... O de distintas posibilidades, claro, ¿no? Que... No sé, por ejemplo, en la escuela hablar de, no sé... Bueno, pero está bueno esto. Posiciones sexuales sería como un tabú total. Pero hasta la heteronorma. De la bisexualidad. También, ¿viste? Claro, eso, digo, discutir la heteronorma en las escuelas, ¿no? Claro. La educación sexual debería servir para eso, ¿no? Para que los pibes y las pibas descubran su propia placer, o sea, ¿no? No quiere decir que tampoco haya que hablar de enfermedades, porque también es importante, pero claro, tampoco dejar de lado todo el otro plano, digamos. La parte más divertida, podríamos decir. El disfrute. Y sí, mira, yo el otro día hablaba con mi hermana, si me está escuchando se va a indignar, pobre, porque siempre la mando al frente. Pero cuando empezó a tener sus relaciones, es más chica que yo, me cuenta, ¿viste? No, bueno, estoy saliendo con el pibe. Vos vas a prender foto, hermana. No pasa nada. No la conoce nadie, mi hermana, igual. No sé, los amigos de mi hermana, pero bueno. La cuestión es que cuando entonces el consejo de hermano mayor, ¿viste? Fuera de cuidarte, era, bueno, pero mirá que no se gasta, digo, disfrutala, no te cases con este chabón porque es el primero con el que invocaste y no te tenés que quedar así toda la vida. Aprovechá, tenés 20 años, 19, digo, tenés un camino hermoso por hacer y para descubrirte, ¿viste? La madre me quería matar, literalmente, porque era, ¿cómo le vas a decir esto a esta piba, viste? 17 años, vas a salir a reventar todo. Claro, esa era la imagen. Y bueno, digo yo, ¿viste? Si lo hace cuidándose en un espacio que sea sano, pero cuidarse no porque te ponga un preservativo o te ponga un dios, no, sino por los abusos, por lo que porque, quiero que me pase y lo que nosotras, no quiero que me pase. Claro, ¿no? porque si nosotros no somos capaces, una ley no nos va a saldar eso, claro, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con el patriarcado, que eso pervive a una ley, ¿no? Si nosotros no somos capaces de discutir eso y de sentirnos de otra manera en esas situaciones, que no estén tan atravesadas por ese poder y esa desigualdad. Tal cual. No, y aparte es interesante hasta el rumbo distinto que toma el goce. Toda la vida se involucrado directamente, bueno, la palabra puta, ¿no? Que aparece ahí con la mujer que goza. Siempre se condenó el sexo. placer de las mujeres. Claro. ¿Se omitió o se condenó? Digamos. Pero nunca se habló sobre Salvo eso, cuando nunca hacen se negocio, teorizó. que ahí hay otra cosa.
Pero ese es el placer de los varones. Claro, el placer de todas maneras está en otro lugar. Porque el placer de las mujeres, la sexualidad de las mujeres siempre estuvo pensada a disposición de la sexualidad de los varones, ¿no? Y sigue siendo así. El aborto clandestino funciona en ese universo, ¿no? Sí, y otra cosa que también me parece piola destacar, digamos, de la toma de conciencia general que se está dando a partir del movimiento feminista, es, por ejemplo, el caso de los abusos y violaciones, de muchas situaciones que antes no se consideraban ni abusos ni violaciones, y hoy estamos cayendo en la cuenta de que sí, que lo son. Antes, o sea, como el imaginario de la violación era que te secuestren, claro, como que te secuestren en un callejón y esa era una violación, no podía ser ni tu novio, ni un conocido, o sea, como que ahora hay un montón de casos que antes estaban naturalizados, como que pasaban así como que no era nada, y ahora, bueno, gracias a todo este movimiento, esta toma de conciencia, están, digamos, saliendo a la luz. Sí, abusos también, que eran más naturalizados todavía, por ahí. Una historia bueno, o el acoso callejero, que antes era como moneda corriente, es decir, bueno, pasaba una chica y todos le decían algo, y ahora, bueno, yo nunca lo hice, nunca me salió a hacerlo, pero sí me pasaba que estaba con amigos que pasaba una chica y le decían un montón de cosas, y yo hasta me sentía mal por no hacerlo, ¿entendés? Y ahora, bueno, te empezaba a cuestionar todas esas cosas. Claro. Sí, ni hablar. Pero porque me parece que de alguna manera lo que el patriarcado sienta es la mujer como propiedad del tipo. Entonces ahí aparece algo que es muy nefasto, porque entonces no buscas una pareja para compartir la vida, sino para que te llenen los huequitos que vos querés, ¿viste? Es una concepción muy chota, ¿no? Pero así, sí, muy chota. La concepción sería chota. Y ¿no? sí. Sí. No se puede hacer esto. Sí. Bueno, algo más para contarnos sobre la sociología. Yo prefiero que venga ella. Yo también. Yo por mí también trabajo menos, ¿viste? Yo vengo, me quedo acá, un par de bocadillos y listo. No, que está bueno, da para conversar muchos temas, ¿no? Sobre todo el tema de violencia es un tema que da para conversar un montón y pensar desde la sociología, ¿no? Me parece. El tema de violencia, el tema de los scratches, de las denuncias, o sea, hay muchas cosas para hablar. ¿Cómo es ser socióloga dentro del ámbito de la sociología? Y mira, yo siempre cuestioné mucho como dentro de la facultad, a lo mejor como el canon, ¿no? Porque el canon de la sociología es re masculino, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, vos tenés un programa de una materia de teoría social contemporánea, por ejemplo. Es decir, con teoría social clásica, bueno, ponele, ¿no? Teoría social contemporánea y no hay una autora mujer entre 25. Yo eso siempre lo he cuestionado mucho en la universidad, como decir, todos estos temas, porque pasa bastante en sociología. Yo creo que en filosofía, en antropología hay otra apertura a pensar cuestiones vinculares, a pensar cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con las mujeres. Pero en sociología en particular, vos ahora, por ejemplo, querés hacer una tesis en la universidad sobre mujeres, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre violencia contra las mujeres, y no tenés referente en la Universidad de La Plata, no tenés quien te la sea editora. Sí, pero porque no hay espacio, ¿viste? No hay espacio para eso. Yo creo que eso tiene que ver como con un canon científico muy masculino, ¿no? Y androcéntrico, y que siempre, no sé, la sociología se ha dedicado a estudiar un montón de cuestiones, pero por eso arranqué así, diciendo la omisión del tema de las mujeres dentro de la sociología. Obviamente, hay un montón de sociólogas ahora, hay un montón de sociólogas que se han dedicado a investigar el movimiento de mujeres, los encuentros nacionales de mujeres. Obvio, ahora estamos en otro momento, pero en la universidad los programas siguen siendo todos autores varones, ¿no? Y teóricos pero la varones. ciencia, ¿no? De alguna manera me parece que también está bajo el otro paradigma, de alguna forma. La otra vez se hizo la charla acá de Kurdistán, estuvimos hablando para conocer un poco cómo es el movimiento kurdo y más, y todo el avance que también hay desde las mujeres en Kurdistán y ahí en Medio Oriente. Y hasta en eso han entendido que elaborar para transformar la revolución. El carácter de la ciencia es otro, pasa por otro lado, porque todo lo que está dentro de la ciencia tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con una dominación de la mujer, con un montón de teorías. Pero la sociología es una ciencia crítica, ¿no? En principio, como que es esa definición. Sí, a mí siempre me hizo ruido la sociología, porque es una ciencia crítica, pero que nace para el orden. Entonces, es que no sé si es así o nos hacen comer que somos muy críticos, porque estudiamos sociología, pero buscamos ordenar el quilombo.
¿no? Es medio... Sí, yo creo que igual... Contradicción de origen. Yo creo que igual para mí la sociología en ese intento de, digamos, de favorecer el orden, digamos, como empieza Durkheim y todo ese... Claro. Me parece que también necesita estudiar ese orden y analizarlo y cómo funciona ese orden. Entonces, por ahí sin quererlo también termina siendo crítica, porque te termina, digamos, mostrando cómo es que funcionan esas estructuras sociales, de por qué, digamos, no sé, terminamos, no sé, siguiendo una corriente y no otra. Sí, uno llega a verle los hilos a la cosa. Claro, exactamente, como que va por ese lado. Porque, qué sé yo, Durkheim también es conservador y busca el orden, la armonía y todo eso, pero también el chabón te dice, bueno, para entender la sociedad o no sé qué, tenés que descartar todas tus prenociones, o sea, todo lo que aprendiste en tu vida tenés que descartarlo. Sí. Entonces eso, mira, como que te hace un ruido, digamos, a mí me pasó eso, cuando llegué a la carrera de sociología, me dijeron, tenés que descartar todas tus prenociones. Entonces digo, ¿qué onda, chabón? Para mí fue fácil, yo no tenía nada. Todo lo que pensaba, todo está todo mal, o sea, todo lo que pensé estaba mal. O te hace cuestionar cosas, por ejemplo, te dice, no sé, que la sociedad está presente incluso hasta, por ejemplo, en tu forma de elegir pareja. Entonces vos decís, ¿qué onda? Entonces esa chica me gusta porque me gusta o porque la sociedad impone que me gusten chicas y el canon de belleza, ¿no? Y entonces te hace cuestionar un montón de cosas. Y por ahí, buscando el orden, termina siendo por ahí crítica o quizás también revolucionaria. Por ahí, una de esas. Muy bien. Después también tenés a Marx del otro lado y todo eso. De los clásicos, ¿no? Dentro de los clásicos. Igual la queremos escuchar a ella, sí, no te quedas. El cierre lo va a hacer la compañera. Porque siempre tenés que dar a hacer lo mismo. Perdón. Bueno, el cierre está bueno, me parece el momento que se abre ahora a partir de mañana, ¿no? O que se viene abriendo y que mañana es un día importante para nosotras, ¿no? Más allá de que la ley salga ahora o no salga ahora, nosotras ya ganamos, ¿no? Ya ganamos un terreno que parecía imposible hace 10 años, parecía imposible poder hablar de aborto en las escuelas, poder, no sé, hablar con esa libertad y cuestionar, digamos, a esos elementos reaccionarios que todavía perviven en todas las instituciones, poder pensar que el aborto legal es una deuda de la democracia en el sentido de la salud pública y en el sentido de que no es lo mismo en el sentido de clases, ¿no? De decir, obviamente, las mujeres pobres son las que más sufren las consecuencias de los abortos inseguros, en la clandestinidad. En ese sentido también es una deuda de la democracia. Pero también pensar qué lugar cumple el aborto clandestino y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la estructura de la dominación patriarcal, ¿no? Eso me parece que es un poco la búsqueda de la sociología. Es decir, bueno, más allá de que podamos entenderlo desde la salud y que obviamente es una deuda que lo tenemos que resolver, ¿qué lugar está ocupando este tema de los derechos reproductivos de las mujeres y sexuales en la estructura del patriarcado, que es una estructura de dominación, ¿no? Y entender que hay aborto clandestino porque existe la desigualdad y no se va a terminar la desigualdad por legalizar el aborto. Claro. Entonces poder profundizar en eso, porque poder profundizar en esos lugares, digamos, que quedan ocultos, ¿viste? O invisibles de la dominación y del poder, sí, y de la violencia a la que lleva la desigualdad. Sí. Yo pienso que si los hombres quedan embarazados ya el aborto sería legal hace rato ya. No hubiésemos preguntado nada. Ya estaría, pero olvídate, desde el vamos. Sí. Igual me parece que es muy interesante esto lo que dice. Es como si, bueno, ¿cómo erradicás la pobreza? Hay que terminar con el capitalismo, patriarcado, me parece que tiene que ver con eso. Por lo menos profundizar el debate en ese sentido, no quedarnos con, bueno, tenemos la ley, queremos la ley, porque una ley no resuelve los vínculos, digamos. Sí, muchas veces pasa que están las leyes, pero después no se cumplen. O sea, hay muchas leyes y después la ley no se aplica. Sí, entonces, después como el patriarcado es algo que nos afecta en las relaciones vinculares íntimas, amorosas, o entre las amistades, o con familiares, o con cuestiones que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, y un montón de representaciones, ¿no? que tenemos acerca de nuestra vida. Es muy profundo eso, ¿no? Para poder cambiar los vínculos realmente, para hacer un cambio real en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Es necesario profundizar el debate, me parece, y en eso, bueno, tenemos una tarea, ¿no? Me encanta. Bueno, nos quedamos con la tarea. Tenemos tarea para Tenemos tarea. ¿Tenemos tarea? Bueno. Salud. Bueno, gracias, bienvenida chicos. a este bloque. Muchas no gracias. Quería tomar eso. Bueno, ahora para brindar. Él no. Sí. Él no, porque yo brindo, bueno, no tengo no, por el gato este. No.
Con el gato no Que brinca. no, yo quiero Excelente. destacar también que, bueno, que con ella nos conocimos el sábado y la invité al programa y dijo que sí, que re piola. O sea que re buena onda. Bien, actitud en el horno. Bien, bien, Sí, bien. si no vamos a decir porque en el contexto trasnochado ese. 100% en el horno fue. Yo no voy a decir Venís nada. al programa. 100% Dale. invitación en el horno. Está muy bien. Le agradecemos al Mumi también que ahí nos hizo el nexo. Está Eso. afuera también el muy. Un soldado en el horno. Sí, 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 sí. Bueno, Olvidate. vamos a un temita, Reu. ¿Te acordaste? ¿Ya tenés todo? ¿Te afeitaste? ¿Estás renovado? ¿Será por eso que tardaste? No. Bueno. Vamos a un temita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.